Damas y caballeros invitados, les damos la bienvenida a todos a la conferencia Una visión cósmica de Perú en el año 2022, que a través de mi exposición nos entrega la logia masónica Virtud y Unión número 3 del Perú. Gracias por acompañarnos. El 31 de agosto del 2019, exactamente 2 años atrás, cumpliendo con el encargo que me formulara la logia masónica Virtud y Unión número 3, presenté la conferencia Economía, Política y Movimientos Sociales en el Perú, años 2020-2030. A juicio de muchas personas, dicha conferencia, que puede ser consultada en YouTube, es una radiografía exacta de lo que el Perú está viviendo en estos momentos. Y a juicio de otras muchas personas, la conferencia del 31 de agosto de 2019 contiene pasajes que empalman con las circunstancias que el Perú, nuestro Perú, atraviesa en estos momentos. Bueno, cualquiera sea la valoración exacta, pienso que en lo que sí coincidimos o habremos de coincidir es que dicha conferencia, visitada hasta el día de hoy por casi 15.000 personas, muestra el rumbo que está siguiendo el Perú en estos momentos. Y con mucho dolor interior, debo decir, también señala los años 2025 a 2030 como un tiempo de gran destrucción, como si fuera una hecatombe social, económica y política que sobrevendría a la democracia del Perú. Claro está, si no acometemos la tarea de la refundación. ¿Podrán las fuerzas del orden del Perú frenar los avances de las hordas antidemocráticas de los años 2025 a 2030? Pienso que la respuesta debe contemplar lo que señaláramos 8 años atrás, en octubre de 2013, en mi exposición Perú, Visión Cósmica 2021-2050, que me correspondió hacer en la Gran Logia del Perú en la reunión La Masonería Peruana y el Bicentenario de la Independencia Nacional. El análisis de los ciclos de 29,5 años para el eclipse del 10 de agosto de 1980, que asociamos con la aparición pública de Sendero Luminoso, nos advierte que las acciones de este grupo terrorista muestran un desenfreno entre los años 2025 a 2028. En términos claros y contundentes, si no refundamos el Perú, si no creamos la Segunda República del Perú y pronto, asistiremos a su ruina, esto es, al gran empobrecimiento de nuestra nación, con lo que meteríamos al Perú dentro del grupo de países del mundo que muestran un gran atraso en su desarrollo, lo que pondríamos a nuestro país en graves dificultades para insertarse dentro de los retos que nos impone el siglo XXI. De acuerdo con los interminables ciclos de prosperidad de 30 años, cuyo punto de partida para el caso del Perú lo ubicamos en la fecha de su independencia, el 28 de julio de 1821, por haber nacido a la vida republicana en un día de luna nueva, en el año 2000, como puede apreciarse en la figura número 1, el Perú ingresó a un tiempo de renovación de su progreso, el mismo que siguió una trayectoria ascendente, esto es, crecimiento y desarrollo económico, hasta el año 2014. Entre los años 2014 a 2017, el Perú vivió una economía con un lento freno en su crecimiento para ingresar
en el año 2018 a un periodo de 12 años de descenso vertiginoso en su progreso, en el que cada año que transcurra se producirá una fuerte contracción económica seguida por una durísima y prácticamente inamovible recesión económica desde 2024. Estas serán las fuerzas que se impongan en los bolsillos de todos los peruanos hasta el 2029, año que marcamos como el fin de la trayectoria de caída o desplome del presente ciclo de prosperidad del Perú, para ingresar inmediatamente a un nuevo tiempo de prosperidad ascendente desde el año 2030. Claro que siempre que no nos quedemos paralizados en nuestro avance, como nos sucedió como nación después de la Guerra del Pacífico. La parálisis socioeconómica en que nos sumergió la derrota de la Guerra del Pacífico boicoteó el ciclo de prosperidad que se renovó para el Perú en 1881. Y al término de dicha guerra, debió poner rápidamente a nuestro país en la vía del progreso ascendente, al menos hasta el año de 1896. Pero no fue así. Más bien nos involucramos en dos guerras civiles. La Guerra Civil de 1884-1885, protagonizada por el héroe de la campaña de la Breña, el general Andrés Avelino Cáceres, contra el gobierno de Miguel Iglesias. Véase a los protagonistas de la Guerra de 1884 en la figura número 2. Y nos involucramos también en la Guerra Civil de 1894-1895, liderada por Nicolás de Piérola contra el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres, considerado como ilegítimo. Es cierto, no podemos decir hay tiempo para conversar acerca del Perú en los años 2024-2030. Debemos conversar ya y tomar acciones para evitar la destrucción en añicos del vaso de cristal, que es como veo en estos momentos a la República del Perú. Pero la convocatoria que nos ha hecho la Logia Masónica Virtud y Unión número 3 es para que en esta ocasión les presente desde mi particular forma de ver las cosas una visión cósmica del Perú para el año 2022. Para que desde el campo de la ecología cósmica, que es como llamamos a la cosmobiología, les exponga cómo veo al Perú en el año 2022. Y es lo que paso a hacer en estos momentos apoyándome en ciclos planetarios, incursiones de planetas hacia la órbita de la Tierra y tránsitos de planetas y asteroides, sobre dos momentos importantísimos para el Perú: su independencia por el generalísimo don José de San Martín y la juramentación presidencial del profesor Pedro Castillo. Sabemos que es muy difícil conversar solo acerca del Perú del 2022, porque los influjos cósmicos a los que recurriremos para explicar lo que vivirá o para ser contemporizador, diré mejor, lo que podría vivir nuestra nación el próximo año 2022, ya están actuando en el presente año 2021 y algunos de estos influjos sobrepasarán el año 2023. Pero lo intentaré. La primera herramienta o instrumento de análisis en el que me apoyaré para desarrollar esta exposición es la primera mención a nuestra alusión, los ciclos planetarios, que de acuerdo con la naturaleza cosmobiológica de los planetas participantes, crean ambientes,
ambientes cósmicos que la mayoría de las veces inducen a los individuos a actuar en contra de su voluntad. Tengamos presente o recordemos que un ciclo es un periodo o un espacio de tiempo en el cual se desarrolla un conjunto de acontecimientos, etapas o fenómenos que una vez finalizados vuelven a empezar a repetirse con un cierto orden. El ciclo Júpiter-Saturno. El ciclo Júpiter-Saturno, que se renueva cada 20 años y crea un ambiente cósmico de alcance mundial y que con sus tiempos de expansión y contracción incita a las personas a tomar acciones para mejorar y hasta cambiar sus códigos, acuerdos, estatutos y reglamentos que aplicados a una nación pueden mejorar y hasta cambiar su carta magna, la Constitución. El 21 de diciembre del año 2020, con el encuentro o reunión de Júpiter y Saturno en la constelación de Capricornio, se renovó el ciclo de Júpiter y Saturno y se instaló en el mundo un ambiente cósmico por la mejora y el cambio de las constituciones. En el Perú, esta corriente cósmica se infiltró en grandes sectores de peruanos y los empujó a votar en la segunda vuelta electoral el 6 de junio del 2021 por el profesor Pedro Castillo, quien fue el único candidato que expuso a los electores la necesidad de contar con una nueva constitución en el Perú. Y ya juramentado presidente, el 28 de julio, sigue firme en su idea de poner en marcha una nueva constitución. Fue pues con base en la observación de los conocidos efectos de la conjunción Júpiter-Saturno que se manifestó en diciembre del 2020 que señalamos en la conferencia del 31 de agosto del 2019 que presentamos en la misma logia masónica que en los años 2020 y 2021 voces piden nueva constitución política. Por lo tanto, señalamos también que aquel candidato o candidata a la presidencia del Perú que incluya en su agenda la adopción de una nueva constitución política para el Perú tiene muchas más posibilidades de imponerse sobre otros candidatos. Y la pregunta, la misma de agosto del 2019, sigue siendo: la Constitución de 1993, vigente en estos momentos en el Perú, podría ser derogada en el 2021 o cerca de este año. Desde mi punto de vista, el Perú necesita una nueva constitución, pero pienso que no la veremos pronto. Para que esto suceda, es necesario que ingresemos previamente a vivir un tiempo de graves protestas sociales y levantamientos populares. Lo expresado me lleva a decir que en el año 2022 continuarán las voces que piden la derogación de la Constitución de 1993, pero transcurrirá el año 2022 y no se materializará el pedido de dichas voces que piden una nueva Constitución para el Perú. Mirando el desarrollo del ciclo Júpiter-Saturno en el tiempo, el ciclo que marca los cambios y evoluciones de los reglamentos, estatutos, códigos, reglas, patrones, normas, leyes y constituciones, encontramos que el tiempo comprendido entre junio de 2024 y julio del 2025 y el tiempo comprendido entre octubre del 2029 y noviembre del 2031 no son favorables para poner en marcha nuevas cartas magnas o constituciones. No son tiempos buenos para promulgar una nueva constitución en el Perú, pues su vigencia
sería constantemente amenazada por la derogación. El ciclo Júpiter-Urano. El ciclo Júpiter-Urano, que se renueva cada 13 años y crea un ambiente cósmico de alcance mundial, que incide en la psiquis de las personas, impulsándolas a buscar libertad e independencia. El ambiente es beligerante y fluctúa de violencia moderada a violencia extrema. El ciclo Júpiter-Urano se inicia con el encuentro o conjunción de Júpiter y Urano. En el año 2021 nos encontramos viviendo un tiempo calificado de confrontación, donde los llamados libertarios buscan independizarse de limitaciones y opresores. En el año 2024, exactamente el 21 de abril del 2024, volverá a manifestarse la conjunción Júpiter-Urano. Por lo tanto, es una renovación de un nuevo ciclo de Júpiter-Urano. Decimos entonces que el año 2024 y más propiamente el año 2025 serán conocidos como años de enfrentamientos sociales por la libertad e independencia. Es probable que en la segunda mitad del año 2023 se presenten expresiones independentistas, pero 2024 y 2025 serán los años perturbadores por la libertad y un mundo más justo. ¿Cómo afectaría al Perú el ambiente cósmico Júpiter-Urano de los años 2024-2025? La respuesta no requiere de mayor análisis ni reflexión. Los años 2024 y 2025 serán de encarnizadas acciones por desterrar injusticias, privilegios y sacar de la pobreza a los pueblos andinos. Pienso que en los años 2024 y 2025 en el Perú no deberíamos llegar a expresiones violentas como las que acompañaron a la Revolución Francesa, por ejemplo. Pero serán años de luchas por reivindicaciones para los pueblos con más necesidades. Nuestra mención a la Revolución Francesa es porque esta manifestación violenta del pueblo francés se produjo dentro de los influjos de la conjunción Júpiter-Urano de 1789. Mirando las efemérides o libros de las posiciones de los planetas, encontramos que el 20 de julio de 1969 se produjo la conjunción Júpiter-Urano. Y 3 meses más tarde, el 19 de octubre, nació el que hoy es nuestro presidente del Perú, Pedro Castillo. Por lo que podemos decir que él nació bajo los influjos de estos dos astros, Júpiter-Urano. Por lo tanto, en el interior del profesor Pedro Castillo, sindicalista en su momento, vive la intención de hacer una revolución en el Perú. Atentos entonces a los años 2024-2025, sea que siga o no en la conducción del país. Especialmente cuando Marte, conocido como el generador de ambientes de desorden social y enfrentamiento con armas, vuelva a estar cerca de la Tierra, lo cual sucederá entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, con efectos beligerantes durante el primer semestre de 2025. 7 años atrás, en nuestro trabajo publicado por la editorial Epistre en el año 2014, Cuando el cielo se viste de negro, en las páginas 275 a 279 señalamos: los años 2025 al 2030 atraerán tropiezos, división, enfrentamiento armado, sedición, rebelión, sublevación y revolución.
¿qué personas o instituciones podrían ser agentes de estos problemas entre los peruanos? Desde el punto de vista de los eclipses de sol, las personas o instituciones cuyos nacimientos tuvieron lugar en 1937, 1941, 1944, 1947, 1952, 1965, 1966, 1969, 1980, 1994 y 1995, justamente serán las personas que atraerán tropiezos, división, enfrentamiento armado, sedición, rebelión, sublevación y revolución. Permítaseme aquí hacer un alto en esta disertación para señalar que el presidente Pedro Castillo nació en 1969. Por lo tanto, él está dentro de la lista de las personas peruanas y extranjeras que atraerán división, enfrentamiento armado, sedición, rebelión, sublevación y revolución al Perú. Sin embargo, no debemos olvidar que aquellos agentes de tropiezo, división, sedición, rebelión, subversión, sublevación y o revolución que hoy pueden ser repudiados podrían alcanzar la gloria en un futuro. Tal fue el caso de Túpac Amaru II y los hermanos Angulo, quienes son próceres de la independencia para el Perú de hoy, pero para el poder virreinal fueron traidores o desadaptados que pagaron su rebeldía con su vida. Pero antes de hablarles de los acercamientos de Marte hacia la Tierra y la elevación de la violencia con armas en el mundo, sigamos conversando de las influencias de Júpiter y Urano que afectarán negativamente por separado la economía de los peruanos durante el curso del gobierno de Pedro Castillo. Para comprender más rápidamente lo que quiero expresarles, recurramos a los horóscopos de la juramentación de Pedro Castillo como presidente de la República del Perú, que se produjo a las 11:56 de la mañana del 28 de julio, y a la juramentación de Pedro Franque como ministro de Economía, que se produjo a las 10:31 de la noche del 30 de julio. En la sección 2 del horóscopo de la juramentación del profesor Pedro Castillo, que es el lugar donde nos informamos sobre la economía del Perú y la de todos los peruanos, y que hemos encerrado en un círculo rojo para que podamos visualizar más rápidamente, encontramos a los signos zodiacales del arquero y el macho cabrío. El arquero nos indica que la economía es negativa para los peruanos. Esta será calificada de economía de guerra, y el gobierno realizará gastos calificados de excesivos e innecesarios. Vivirá un enfrentamiento constante contra la inflación, contra el alza permanente de los precios de los productos de primera necesidad y de distintos productos necesarios para poner en marcha el Perú. Asimismo, el signo del macho cabrío nos señala que el gobierno no solo aplicará el control de precios, sino que se inclinará a la estatización. En la horoscopía, el arquero responde a las influencias de Júpiter, el símbolo de la expansión y el desbordamiento, y el macho cabrío a Saturno, símbolo de la recesión y el control estatal. En el momento de la juramentación de Pedro Castillo, Júpiter se ubicó en la sección 5 del horóscopo, que nos informa sobre las inversiones en la bolsa de valores, y que hemos encerrado en un círculo
de color negro para visualizarse con mayor rapidez. Júpiter en la sección 5 recibe un ángulo inarmónico de Marte, el símbolo de la guerra. Por lo tanto, esto es lo que nos lleva a decir que la economía del Perú durante el gobierno de Pedro Castillo es como una economía de guerra y que la bolsa de valores se mantendrá desordenada y a la baja la mayor parte del tiempo. Pero no todo es negativo para la actividad bursátil, al menos no para las inversiones en gas, agua y medicinas, como tampoco será negativo el negocio de la piscicultura. Esto es, será positivo durante el gobierno de Pedro Castillo. A propósito de peces, el primer semestre del 2022 destaca por el aumento de la actividad pesquera, gracias a una abundancia visible de cardúmenes. Ojalá no se imponga la pesca indiscriminada. Con relación a Saturno, visualizamos que el gobierno tendrá que destinar recursos no esperados para atender las consecuencias de derrumbes y un aumento de la actividad sísmica en el Perú. La juramentación de Pedro Castillo señala que los sismos estarán presentes a lo largo de su mandato. En el horóscopo de la juramentación del ministro de Economía, en la sección 2, que hemos encerrado en un círculo de color rojo para que podamos visualizarla con mayor rapidez, encontramos a Urano. La presencia de este astro en esta sección es negativa. Por lo tanto, durante la gestión del ministro Pedro Franque, la economía de los peruanos seguirá el camino de la incertidumbre, lo inesperado y la desesperación, en parte también producto de la recesión en la que se encuentra el Perú, y que pareciera no tener solución hasta el final de esta década, a menos que pronto se refunde el Perú, hacer que pronto haya una nueva juramentación presidencial y que ésta se produzca a finales de enero o primeros días de febrero y al mediodía. Urano simboliza el shock, las medidas radicales. Por lo tanto, el momento de la juramentación de Pedro Franque nos dice que la economía peruana está pidiendo un shock o reestructuración en el alza de los precios. Un shock severo, no uno a medias, pero esta medida no garantiza la revitalización de la economía peruana por la falta de una buena influencia de Júpiter y o la fortuna en los momentos de la juramentación, tanto de Pedro Castillo como la de Pedro Franque. La fortuna, conocido también como rueda de la fortuna, es un punto energético de gran importancia en la vida de los seres. Se calcula a partir de las relaciones angulares entre sí del Sol, la Luna y la Tierra. Al hablar de shock económico, viene rápidamente a nuestra mente el Fujishock, que aplicó el presidente Alberto Fujimori a los pocos días que iniciara su primera administración. Él juramentó su cargo a las 12:50 del día del 28 de julio de 1990, justo en el momento en que Urano se ubicó en la sección 2 del horóscopo de su inauguración presidencial. Si el presidente Fujimori hubiera juramentado al mediodía, no hubiera aplicado el Fujishock, toda vez que a esta hora, 12 del día del 28 de julio de 1990, Urano no se ubicó en la sección 2 del horóscopo de la juramentación. El Fujishock significó para muchísimos peruanos una gran limitación para hacer sus compras por los elevados precios de los productos. Pero pudimos salir airosos de esta drástica medida económica, a mi juicio, gracias a que el ingeniero Fujimori
luego de disolver el Congreso de la República el 5 de abril de 1992, volvió a juramentar a las 10:45 de la noche, esta vez como presidente del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. En esta nueva juramentación presidencial, Urano ya no estuvo presente en la sección 2 del horóscopo de la juramentación. En su lugar estuvo el punto energético conocido como la fortuna, que genera buenas oportunidades y crecimiento económico. A título de ejemplo, permítanme recordar a Mariano Rajoy, quien juramentó su cargo de presidente de España a las 11 de la mañana del 21 de diciembre del 2011, en el preciso momento en que Urano se ubicó en la sección 2 del horóscopo de su juramentación. A este presidente no le quedó otra que aplicar un Rajoy Shock, que golpeó muy fuertemente el bolsillo de los españoles y hasta sumergió al país en una recesión. Pero pudo enderezar la economía de España, a juicio de la cosmobiología, gracias a que Júpiter también estuvo en la sección 2 en el momento de la investidura del presidente Rajoy. Un ejemplo de shock económico moderado o gradual es el que aplicara el presidente argentino Mauricio Macri. Este presidente juramentó su cargo a las 11:44 de la mañana del 10 de diciembre del 2015, en el momento que Urano se ubicó en la sección 2 del horóscopo de su juramentación. Los reajustes de precios que aplicó la administración Macri fueron un Macri Shock gradual, que, como señalara la BBC, provocó los mayores aumentos en las tarifas de servicios públicos de la historia de Argentina, y no sacó a los argentinos del hoyo económico en que se encontraban. Todo lo contrario, lo sumergió en la crisis del 2018, donde el peso argentino perdió más de la mitad de su valor contra el dólar. Se disparó la inflación y el gobierno debió pedir un préstamo multimillonario al Fondo Monetario Internacional. Entre paréntesis, permítame señalar que el empobrecimiento y endeudamiento en que se encuentra Argentina en estos momentos tiene también como responsable cósmico a los efectos del eclipse de sol del 2 de julio del 2019, que atravesó Argentina con su umbra, que es la parte más oscura del eclipse, frustrando los programas económicos de la administración Macri. El eclipse del 2 de julio del 2019 compromete una influencia perniciosa de 3 años y medio sobre Argentina. Esto es, hasta fines del año 2022, a lo que también se suman los efectos perniciosos del eclipse de sol del 14 de diciembre del 2020, que oscureció a Argentina con su umbra. En suma, el horizonte económico y financiero de Argentina estará venido a menos hasta el año 2024, lo cual empuja las protestas sociales por la renuncia del presidente Alberto Fernández, lo que es bastante factible que suceda por los efectos del eclipse del sol del 4 de diciembre del 2021. Los momentos difíciles que está viviendo Argentina, donde la gente ha tenido que recurrir al trueque para llevar alimentos a sus hogares, nos dicen que las elecciones anticipadas son la mejor salida para esta nación hermana. Entre paréntesis, también, permítanme la licencia para decirle que existe un grave peligro que compromete las relaciones de fraternidad entre las presidencias de Argentina y Chile,
por causa de límites de las fronteras geográficas de ambos países que podría llevarlos a un enfrentamiento armado. Y cabe la pregunta, ¿quién o quiénes son o serían los responsables cósmicos de una guerra argentino-chilena? Los eclipses de sol del 2 de julio del 2019 y 14 de diciembre del 2020 que cruzaron los cielos de estas dos naciones con sus umbras. La semana pasada, exactamente el 29 de agosto, fuimos sorprendidos por el cruce de palabras entre los gobiernos de Alberto Fernández y Sebastián Piñera, que se disputaban los límites de la plataforma submarina que une a ambos países, lo que nos recuerda la guerra inminente en diciembre de 1978 por el dominio del canal de Beagle y que se detuvo por la mediación del Vaticano. Desde el punto de vista de la cosmobiología, explicamos aquel encrespamiento de las relaciones entre ambos países por los efectos del eclipse de sol del 7 de abril de 1978, que ocurrió a Chile y Argentina. Regresando a Perú, a nuestra patria, realmente debe llamarnos a la reflexión lo que el 2 de septiembre, 4 días atrás, dijera BBC News Mundo. Por primera vez en 20 años fue rebajada la calificación crediticia de Perú. Ni siquiera en los peores momentos de inestabilidad política, como cuando el país llegó a tener 3 presidentes en una semana, las calificadoras internacionales castigaron al Perú con una evaluación menos favorable, enviándose con esta calificación una señal de alerta a los inversionistas sobre la situación del país gobernado por el presidente Pedro Castillo. Las incursiones de Marte hacia la Tierra en 2022, el disparador de los ciclos planetarios de larga duración. Los planetas se agrupan en planetas de órbita corta y planetas de órbita larga. Las conjunciones entre planetas de órbita larga forman ciclos planetarios que fluctúan entre 13 y 500 años y necesitan de gatillos o disparadores cósmicos para hacernos sentir sus influjos. Cuando Mercurio es el disparador, las acciones entre los grupos sociales se distinguen por las conversaciones y las firmas de acuerdos y tratados. Cuando es Venus el disparador, las divisas de la paz y la cooperación dominan las acciones humanas. Mas cuando es Marte el disparador, la violencia social y militar es la que se impone. Con relación a Marte, en 13 días más, el 19 de septiembre del 2021, este astro llegará a su apogeo o mayor alejamiento de la Tierra. Y desde esta distancia emprenderá una nueva incursión hacia la Tierra para acercarse a nosotros el 30 de noviembre del 2022. Fecha en la que nos sentiremos bastante predispuestos a la intolerancia y a responder con violencia en todo el mundo. Pero antes de esta fecha veremos los estragos de Marte entre octubre y noviembre del 2021, lo que para el Perú corresponderá a incursiones terroristas y protestas violentas en las calles pidiendo que el profesor Pedro Castillo se vaya del gobierno. Asimismo, veremos los estragos de Marte entre junio y agosto del 2022, que para el Perú se concentrará nuevamente en avanzadas terroristas y protestas en extremo violentas de pobladores contra el presidente Pedro Castillo para que abandone definitivamente la conducción del gobierno. Ciertamente que esto se dará en el caso
de que no haya dejado la presidencia antes de que se cumpla un año de su mandato. Como explicaremos en unos minutos más, lo expresado tiene su justificación en las influencias inarmónicas de Sol y Saturno presentes en la juramentación presidencial del profesor Pedro Castillo. Señalamos que Marte llegará a su perigeo o distancia más cerca de la Tierra el 30 de noviembre del 2022. Esta fecha forma parte del periodo de días comprendidos entre el 30 de octubre del 2022 y el 12 de enero del 2023, en que veremos a Marte retroceder desde el punto de vista geocéntrico. En el campo de la cosmobiología, la retrogradación de Marte la asociamos con un recrudecimiento de las protestas civiles, entrampamiento de acciones militares y un acrecentamiento de la intolerancia que verá un desbordamiento de la violencia social en el primer semestre del 2023. No solo en el Perú, contra sus autoridades, sino en el mundo entero. Tránsitos de Saturno sobre el Sol del Perú en 2021-2022. Desde el punto de vista de los ciclos, el Sol y Saturno forman un ciclo que se renueva anualmente. Pero desde la óptica de los tránsitos, que son los pasajes de los astros alrededor de un astro, el tiempo que emplea Saturno para ubicarse en un punto inarmónico de 180 grados es de 29 años y medio con relación al Sol. Es decir, cada 29 años y medio, Saturno forma un ángulo de 180 grados u oposición con el Sol. Considerando como puntos fijos la posición zodiacal del Sol del 15 de julio de 1821 y la del Sol del 28 de julio de 1821, que corresponden a los días de la firma del Acta de la Independencia y proclamación de la Independencia del Perú, las que debemos analizar en conjunto a la luz de la cosmobiología, decimos que, a través de sus presidentes, simbolizados por el Sol, el Perú ha recibido hasta el día de hoy 7 ángulos de 180 grados de parte de Saturno, a saber, 1843 a 1846, 1872 a 1875, 1902 a 1905, 1931 a 1934, 1961 a 1964, 1990 a 1993, 2020 a febrero 2023. Estos 7 ángulos de 180 grados de parte de Saturno generaron 9 golpes de estado y un autogolpe. En una mirada rápida a los sucesos contra la autoridad presidencial que han hecho historia en el Perú, principalmente por los rechazos a la autoridad presidencial y a los golpes de Estado generados por los influjos de Saturno, encontramos. Periodo 1843 a 1846. Registró en 1843 el golpe de Estado del general Manuel Ignacio de Vivanco contra el gobierno del general Juan de Vidal Lahoz. Asimismo, registró la derrota militar y exilio del general Manuel Ignacio de Vivanco por los generales sublevados Domingo Nieto y Ramón Castilla en 1844. Periodo 1872 a 1875. Registró el golpe de Estado y asesinato del presidente José Balta por los coroneles Gutiérrez, quienes se rebelaron el 22 de julio de 1872
para impedir que el presidente electo Manuel Pardo y Lavalle juramente su cargo. Ya en la presidencia, Manuel Pardo pudo imponerse en diciembre de 1872 a la conspiración del coronel Mariano Herencia Ceballos, quien fue asesinado en febrero de 1873, responsabilizándose airadamente de dicha muerte al presidente Pardo. Durante su periodo presidencial, Manuel Pardo pasó de frustración en frustración al no poder sacar al Perú de la persistente crisis económica en la que se sumergía año tras año, lo que terminó en bancarrota para el país. Sin embargo, el presidente Pardo terminó su mandato a pesar del rechazo o repudio de la población. Periodo 1902 a 1905. Registró críticas, censuras y levantamientos contra el presidente Eduardo López de la Romaña y registró la muerte por enfermedad del presidente Manuel Candamo, quien solo permaneció en el cargo 8 meses, del 8 de septiembre de 1903 al 7 de mayo de 1904. Por sucesión, el segundo vicepresidente asumió la presidencia de la República y llamó a elecciones adelantadas que las ganó José Pardo y Barreda, quien gobernó entre septiembre de 1904 y 1908, 4 años como indicaba la Constitución de 1860. Periodo 1931 a 1934. Registró en 1931 el rechazo al presidente Luis Miguel Sánchez Cerro a través de protestas de obreros y estudiantes universitarios, que fueron reprimidas mortalmente. Asimismo, en febrero de 1931 registró una sublevación militar policial que fue develada con dureza. Registró en marzo de 1932 un primer atentado con bala contra la vida del presidente Sánchez Cerro. Registró en mayo de 1932 la rebelión de marineros en el Callao. Registró la promulgación el 9 de abril de 1933 de la Constitución Política de 1933, que aumentó el mandato presidencial de 4 a 6 años. 21 días más tarde, el 30 de abril, fue asesinado con bala el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro. Periodo 1961 a 1964. Registró el golpe de Estado del 18 de julio de 1962 por el general Ricardo Pérez Godoy contra el presidente Manuel Prado Ugarteche. El argumento fue el fraude cometido por el gobierno en las elecciones del 10 de junio de 1962, pero el propósito fue impedir que la alianza Víctor Raúl Haya de la Torre, Manuel Odría, asumieran la presidencia del Perú. El presidente Ricardo Pérez Godoy estuvo en el gobierno 7 meses, hasta el 3 de marzo de 1963, fecha en la que recibió el golpe de Estado del general Nicolás Linde López, quien también ejerció la presidencia por un corto tiempo, casi 5 meses, hasta que el 28 de julio de 1963, fecha en que entregó la banda presidencial al arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Periodo 1990 a 1993. Registró entre 1987 a 1990 el rechazo a Alan García Pérez por su desastrosa administración presidencial.
El discurso que acompañó la entrega de su cargo en el Congreso lo hizo en medio del repudio de los congresistas, por lo que la juramentación de Alberto Fujimori se retrasó hasta las 12:50 del día. Este periodo inarmónico de Saturno en tránsito, es decir, los movimientos de Saturno de 1990 a 1993 contra el Sol de la fundación de la República del Perú en julio de 1821, registró el autogolpe del 5 de abril de 1992 con el cierre del Congreso de la República protagonizado por el presidente Alberto Fujimori. Esta acción doble significó para Alberto Fujimori una segunda juramentación de su cargo presidencial. Las primeras reacciones y rechazos al presidente Fujimori se apreciaron el 13 de noviembre de 1992 en el fallido golpe o contragolpe que protagonizó un grupo de militares bajo las órdenes del general Jaime Salinas Sedó. Periodo 2020 a febrero 2023. Registra hasta el momento la destitución del presidente Martín Vizcarra Cornejo, ocurrida el 9 de noviembre de 2020, y la renuncia del presidente Manuel Merino de Lama, quien se sentó en el sillón presidencial por 5 días, del 10 al 15 de noviembre del 2020. El profesor Pedro Castillo Terrones juramentó como presidente de la República del Perú el 28 de julio del 2021. ¿Será destituido? ¿Se verá forzado a ausentarse o renunciar? Los ejemplos que hemos mostrado nos indican que su destitución o renuncia es altamente probable. Y me expreso diciendo altamente probable sin enfatizar al 100% que el presidente Castillo dejará el gobierno antes de febrero del 2023, pues pocos casos de presidencias peruanas bajo los influjos de Saturno, símbolo del rechazo y execración, en inarmonía con el Sol, que simboliza la presidencia del país, señalan que los mandatarios expuestos a estos influjos pudieron superarlo, aunque con jaloneo de por medio. Citamos como ejemplo el fallido intento de golpe de Estado del 29 de mayo de 1909 contra Augusto Bernardino Leguía. Si la República del Perú, me gusta más decir la Primera República del Perú, hubiera sido ordenada en la fecha de sus sucesivas transmisiones de mando presidencial y ordenada en el cumplimiento del tiempo de duración de cada presidencia desde su fundación en julio de 1821, que dio paso al llamado protectorado del general José de San Martín, hasta el gobierno de emergencia dirigido por el ingeniero Francisco Sagasti, desde el 17 de noviembre del 2020 hasta el 28 de julio del 2021, estoy seguro de que nuestra nación no hubiera tenido que soportar los más de 20 golpes de Estado por los que ha pasado en sus 200 años de vida republicana. Definitivamente hubieran sido un número menor. Solo un milagro salvaría al presidente Castillo de no dejar abruptamente la presidencia antes del fin de su mandato. Pero hasta el día de hoy, 6 de septiembre de 2021, lo que está haciendo nuestro señor presidente con su manera de conducir al Perú es provocar su desalojo del Palacio Presidencial. Desalojo anunciado por la inarmonía Sol-Saturno del día de su inauguración presidencial. Y el rechazo hacia el presidente Castillo aumenta en septiembre-octubre cuando Saturno, el execrador, llegue al límite de su velocidad angular y la cambie.
En casos extremos, la inarmonía Sol-Saturno, puntualmente el ángulo de 180 grados entre estos dos astros, va más allá del golpe de Estado, produce la muerte del mandatario. Citamos como ejemplos los decesos en el ejercicio presidencial de Francisco Madero de México en 1913, de John Kennedy de los Estados Unidos en 1963 y de Salvador Allende de Chile en 1973. Marchas en retroceso de la administración Castillo en 2022. En el campo de la cosmobiología, los reencuentros, así como las mejoras y fortalecimientos de la comunicación, están asociados con los acercamientos de Mercurio hacia la Tierra, lo que tiene lugar cada 3 meses, justo cuando Mercurio realiza su movimiento conocido como Mercurio retrógrado. Dicho acercamiento también crea una atmósfera o ambiente que apreciamos en los retrocesos de las propuestas políticas. Decimos entonces que sí es posible hacer retroceder a los políticos, ya sea que estos pertenezcan al poder ejecutivo o legislativo, cuando el planeta Marte esté bastante cerca de la Tierra. De acuerdo con las tablas que registran los movimientos de los planetas, el próximo periodo en el que veremos a Mercurio cerca de nosotros será entre el 27 de septiembre y el 18 de octubre, días en los que las autoridades deberían aprovechar para reconectarse con la gente, con sus pueblos. Asimismo, el periodo comprendido entre el 27 de septiembre y el 18 de octubre es propicio para hacer retroceder las maquinaciones políticas de la administración Castillo. En lo que respecta al año 2022, sostenemos que en los siguientes periodos, 14 de enero a 4 de febrero, 10 de mayo a 3 de junio, 10 de septiembre a 2 de octubre y 29 de diciembre del 2022 a 18 de enero de 2023, gente orientada por fuerzas de oposición fácilmente puede hacer que la administración Castillo dé marcha hacia atrás. En parte por la psicología del profesor Castillo, que lo ubicamos dentro de la vacilación para actuar, la inseguridad que transmite por sus dubitaciones, el querer contentar a todos y su repliegue para no seguir desarmonizando. Y marchas hacia atrás, también gente puede conseguir dentro de los 4 periodos de Mercurio retrógrado en 2022 en propuestas legislativas del Congreso que atentan contra sus derechos. Pero he aquí algo tremendamente importante que merece pongamos toda nuestra atención posible. Un mes antes de que se inicie la marcha retrógrada de Mercurio, estamos expuestos al engaño, a la mentira, a la burla, la tomadura de pelo con el mayor de los cinismos. Decimos entonces, en lo que queda del año 2021, debemos mantener el estado de alerta y vigilancia para no ser tonteados ni engañados entre el 26 de agosto y el 7 de octubre. En el año 2022 son conspicuos 4 momentos en los que debemos estar más alertas para no ser tonteados ni engañados. Anotemos, desde el 13 de diciembre de 2021 hasta el 24 de enero del 2022. Desde el 9 de abril hasta el 22 de mayo. Desde el 9 de agosto hasta el 20 de septiembre. Y desde el 28 de noviembre del 2022 hasta el 8 de enero del 2023. Caída de la imagen del Perú, cual Ícaro en 2022. En el campo de la cosmobiología,
Ícaro es uno de los astros que propicia estrepitosas caídas del prestigio, de la imagen pública, de la reputación. Este asteroide, de órbita muy excéntrica, que le permite acercarse al Sol más que a Mercurio, dio origen al mito griego del joven Ícaro, que vestido con alas de cera, voló hacia el Sol, precipitándose mortalmente hacia el mar. En nuestra vida diaria apreciamos con frecuencia cómo se cumple la aventura de Ícaro cuando nos acercamos demasiado al poder. En el caso de un político, cuando éste busca llegar al poder presidencial simbolizado por el Sol. Es importante entonces que conozcamos cómo se mueve Ícaro en la vida diaria para saber en qué momentos se pueden estropear nuestros negocios. Para el caso del presidente Pedro Castillo, cuyo actual quehacer es administrar el Perú, debemos analizar las repercusiones de Ícaro en su imagen bajo dos consideraciones que se fusionan: su fecha de nacimiento, que es el 19 de octubre de 1969, y la fecha de nacimiento de nuestro Perú republicano, 15 de julio y 28 de julio de 1821. De acuerdo con estas fechas, concluimos que los tiempos de desprestigio y pérdida de su imagen presidencial, con repercusiones internacionales negativas para la imagen del Perú, se presentan sin tregua, esto es, sin pausa, entre el 25 de julio del presente año 2021 y el 5 de febrero del 2023, que corresponde al tiempo en que Ícaro avanza y retrocede sobre los signos del Macho Cabrillo y el Aguador. En realidad, estas fechas, que contienen momentos de desprestigio para el Perú, no tienen que ver con que Pedro Castillo esté en la presidencia. El desprestigio al que hacemos alusión es un periodo negativo que tiene que atravesar el Perú, sea o no sea Pedro Castillo el presidente, esté o no esté Pedro Castillo en la presidencia del Perú. La historia del joven Ícaro nos señala en torno a su vuelo en dirección hacia el Sol, que resultaron fatales su vanidad, su exceso de confianza y el negarse a aceptar el consejo que le diera su padre de no acercarse demasiado al Sol, porque derretiría sus alas y encontraría la muerte. Esta historia nos sugiere que el presidente Pedro Castillo está expuesto a una estrepitosa pérdida de su imagen, con el consiguiente apartamiento del poder si comete los mismos errores del joven griego Ícaro. Entre paréntesis, señalaremos que el día en que nació la República del Perú, Ícaro se ubicó sobre el signo del Cordero, lo que nos dice que los presidentes nacidos en los signos del Cordero, el Cangrejo, la Balanza y el Macho Cabrillo no tienen un final agradable. Citaremos como ejemplos a los presidentes del tiempo reciente: Alejandro Toledo, que es del signo del Cordero; Ollanta, del Cangrejo; Pedro Pablo Kuczynski, de la Balanza; y Martín Vizcarra, del Cordero. Y la pregunta que imagino ustedes están listos para lanzar al auditorio es: ¿y Pedro Castillo? El final del presidente Pedro Castillo, que es del signo de la Balanza, no puede ser feliz para él, y por cierto para su familia, a menos que comprenda la relación entre el Sol, el poder máximo, e Ícaro, la falta de juicio para valorar las circunstancias. Nuevas olas de COVID-19 en el Perú. Han quedado muchos temas de interés nacional en el tintero virtual, para conversarlos en otro momento, pero no quisiera concluir mi exposición sin dejar de mencionar otra gran preocupación de los peruanos: el COVID-19.
¿Seremos azotados por la tercera ola de COVID-19? Apoyándome en el momento de la juramentación presidencial del profesor Pedro Castillo, 28 de julio del 2021, 11 de la mañana, 56 minutos, sostengo que en el Perú no debería manifestarse una tercera o cuarta ola de COVID-19 en 2021 y 2022. No digo que el virus desaparecerá y tampoco digo que no se presentarán brotes de COVID-19. Lo que digo es que mi análisis basado en los efectos de los eclipses de sol señala que no debería presentarse una tercera o cuarta ola en los últimos meses del 2021 y en el curso del año 2022. Una nueva ola con consecuencias graves para la salud de muchos peruanos emergería en el año 2023, cuando el eclipse de sol del 20 de abril del 2023 desate una crisis sanitaria, así como las protestas de las clases trabajadoras. Recién en el segundo semestre del 2022 se producirán los destapes de las acciones que está implementando la administración Castillo, algunas de estas calificadas de traición a la patria, ante las que la población peruana reaccionará airadamente. Obviamente, si el profesor Pedro Castillo aún continuara en la presidencia en el segundo semestre del año 2022. Luz en el túnel. En sus 200 años de vida republicana, el Perú ha sorteado las expansiones y contracciones de 6 ciclos de progreso y prosperidad. El séptimo ciclo, que es el que estamos viviendo actualmente, acusa una trayectoria descendente entre los años 2018 a 2029, donde, según nuestros cálculos, los años 2024 y 2025 muestran una grave crisis alimentaria y, como hemos expresado, el periodo comprendido entre los años 2025 a 2029 señala años en los que el Perú estará expuesto a una extrema crisis económica y política que terminaría justo cuando deba hacer su aparición el octavo ciclo de prosperidad y progreso a fines del año 2029, prácticamente en el año 2030. La historia de la vida republicana nos enseña que el Perú sigue en pie, esto es, ha podido remontar las caídas sociales, económicas y políticas. Por lo tanto, confiamos en que el Perú renacerá, cual ave fénix, como lo ha hecho en otras ocasiones en el pasado. ¿Qué podemos o debemos hacer a nivel individual para no dejarnos arrastrar por la vorágine de estos próximos años? Nuestra modesta sugerencia es que apliquemos el factor 3M del éxito. La programación del nacimiento de nuestros hijos o nietos. La programación de nuestras mudanzas, buscando el mejor día y hora para hacerlo. Y la programación del ingreso de las mascotas a nuestros hogares. Todo esto de acuerdo con lo que nos dice el Eclesiastés, que todo lo que hacemos bajo del sol, sobre la tierra, tiene su tiempo y su medida, y que existe un tiempo para hacer tal o cual cosa y un tiempo para no hacerlo. Recordemos que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nuestra oportunidad para evitar esta profunda crisis, así como las heridas que dejará y se convertirán en el punto de origen de la próxima crisis, está en la refundación del Perú. Dejemos la desidia de lado y tomemos una decisión que hemos postergado por mucho tiempo. Hemos celebrado el bicentenario de nuestra independencia de la corona española, que es un capítulo pasado de nuestra historia. Ahora, aboquémonos a proteger a nuestra nación y el futuro de nuestros hijos y sus descendientes con la herramienta que tenemos a mano. Nos corresponde hacerlo como institución de vanguardia.
Adoptemos una acción positiva que puede cambiar la historia de nuestro país y enrumbarlo hacia un futuro de paz, prosperidad, meritocracia y justicia social que se merece. El Perú es el corazón del mundo. No dejemos que sucumba. Refundemos el Perú ahora. Gracias por vuestra atención.